Entonces vamos a leer de antemano estos primeros 8 versos, ¿vale? Entonces, Génesis 19, verso 1 nos dice, llegaron pues 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más pequeño. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Este era el verso que estábamos estudiando en la clase pasada, el verso 8, y viendo todo el contexto, estábamos diciendo que esta parte de él entregar a sus hijos, a sus hijas, y pues primero vimos en el verso 6 que él se puso en peligro él mismo. O sea, primero dijo yo me entrego y dejo seguridad detrás, sí, y después dice y trata de llegar a una negociación con ellos diciéndole, venga, yo les entrego mis hijas y ustedes hacen con ellas, pero no le hagan nada a estos ángeles, ¿cierto? Y pues ahí viene esa paradoja que nosotros podemos decir, ¿será que este hombre es justo? ¿Será, ustedes lo verían hasta este momento como un hombre justo que fue capaz de entregar a sus 2 hijas, ponerse él mismo en peligro? Hubo justicia en él y a lo largo de que vamos a ver en lo largo del estudio, vamos a tener esto que dice incluso Pedro en segunda de Pedro, y acá ya vamos a entrar a lo que nos corresponde estudiar el día de hoy. Déjenme me escuadro por acá. Lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿sí? Que es una paradoja ver cómo acá estamos viendo a un hombre totalmente ilógico ser capaz de entregar a sus propias hijas, ser capaz de ponerse él en peligro y aún así Pedro le dice que él es justo, ¿sí? Que incluso, y si lo miramos en segunda de Pedro 2:7, no sé quién lo pueda tener ahí fácilmente, segunda de Pedro. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Entonces, si vemos acá en segunda de Pedro, le dicen que el justo Lot, ¿no? O sea, y si nosotros lo miramos y terminamos incluso viendo la historia, vamos a decir, realmente no era tan justo. Y acá es donde vamos a ver la importancia de entender para Dios que es justo o cómo es que Dios utiliza este término de justo aun a pesar nosotros no lo merezcamos. Eso lo hemos visto por lo menos con Israel. A lo largo del profeta Isaías, a Israel se le conoce como la Virgen de Israel. ¿Y será que Israel, las 10 tribus, realmente no se prostituyeron, no fueron en contra de Dios? ¿Será que no idolatraron a otros dioses? Pues lo hemos visto y eso lo dice harto Jeremías, Isaías, donde habla que Israel realmente idolatró, pecó, se fue en contra de Dios, ¿cierto? Y aún así, ¿Dios qué dice? Eres la Virgen de Israel, ¿no? Para Dios, Dios no ve el proceso, Dios ve el final. Sabe que va a llegar un momento en que va a ser pura, blanca y va a estar delante de él.
Lo mismo con Lot. Con Lot muy posiblemente no era justo, sus acciones no eran justas, sus pensamientos posiblemente tampoco, y parte de toda esa levadura que estaba en Sodoma la tenía dentro de sí. Y ahorita vamos a entender el por qué mientras que vayamos avanzando en la historia. Entonces, si vemos, aún así lo relatan como un varón justo. ¿Por qué? Porque fue hallado para tener misericordia de él. A pesar de que, ¿qué? De que no se la mereciera. Lo mismo podríamos decir de nosotros. Dios nos halló justos a nosotros para mostrarnos misericordia y asimismo darnos el rescate. Porque Él nos rescató. Ustedes me podrían decir si no, ¿cierto? Entonces, imagínate, acá realmente no está hablando de una moralidad perfecta o de un ser totalmente perfecto, sin manchas, sin tachas, que es como nos venden a nivel de doctrina cristiana en algunos lugares, nos venden es que tú tienes que ser moralmente correcto, tienes que llegar a la perfección. Pero nosotros sabemos que eso mientras que estemos bajo este cuerpo, bajo este mundo, pues va a ser difícil, porque siempre va a haber algo que nos va a traer. En nosotros está tanto querer hacer el bien como querer hacer el mal, pero lastimosamente lo que más nos jala es hacer el qué, el mal, el hacerlo que a Dios no le agrada, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver que esta historia realmente lo que muestra es la gracia de Dios a través de una vida que quiso consagrarse a Dios, que fue Abraham. Por la oración, por la súplica de Abraham, fue que Lot halló salvación en medio de este juicio. Eso no quiere decir que él hubiera cumplido todos los méritos para ser salvo, ¿sí? Y esto es algo que hay que reconocerlo, ¿sí? Por eso vemos que lo distorsiona lo que realmente debió haber hecho, porque él prefirió hacer un sacrificio humano de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a lo que él decía, porque ¿qué pasaba? Estaba con dos ángeles, hubiera podido clamar por la protección de Dios y decir, tú eres el único que puede salvar a mi familia, mira, tú eres enviado de Dios, sálvanos, cuídanos, y yo sé que Dios lo puede hacer, ¿cierto? Pero ¿qué prefirió? Intentar apaciguar bajo sus propios méritos, bajo sus propios conceptos, como un sacrificio humano, como muchos lo han hecho a lo largo de la historia, en diferentes culturas, haciendo sacrificios a diferentes dioses, pensando que eso les va a llevar a la salvación o le va a traer ciertas recompensas. Y pues realmente eso nos lleva ¿a qué? A un fracaso total. A diferencia, cuando Dios ofrece a su propio Hijo, que es perfecto, que es sin mancha, para salvarnos, para satisfacer esa ira divina, pues ¿qué pasa? Ahí sí hay redención total. No una redención pausada, no una redención a media, sino una redención total. No era una redención como la que se daba para el tiempo de Moisés cuando iba y se llevaba el sacrificio al templo o al tabernáculo, sino que acá sí se da una redención total. ¿Por qué? Porque la sangre de un justo, de alguien totalmente perfecto, sin mancha, sin defecto, pues realmente pudo apaciguar y pudo satisfacer la ira de Dios. Por eso es que el único que pudo cargar todo encima, ¿quién fue? Jesucristo. Y si nosotros nos ponemos a mirar de acuerdo a las profecías y de acuerdo a todo lo que hablan las escrituras, el único que podía cargar el pecado de todo el mundo, ¿quién es? Dios. No hay hombre que lo pueda soportar, no hay cuerpo humano que lo pueda soportar. Si nosotros que cargamos 2 o 3 pecados o no sabemos cuántos, ¿no? Nosotros a veces no lo podemos soportar, a veces vivimos con tristeza, a veces vivimos con quebranto, a veces vivimos con muchas cosas, ¿cierto? Imagínate que cargaras todas las consecuencias de todo el pecado del mundo.
Ninguno de nosotros lo podría soportar. El único que lo puede llevar y el único que puede hacer pleno uso de eso hasta el punto de erradicarlo es Dios. Por eso él lo dijo a uno de sus profetas: el único y yo soy el que voy a erradicar el pecado del mundo. Lo dice casi literal. Sí, y estoy parafraseando porque ahorita no me acuerdo muy bien de cuál profecía lo dice. Entonces, si vemos este verso 8, no es un modelo al cual imitar y al cual debemos de seguir, sino que es un testimonio de lo que realmente a veces nosotros pensamos hacer o creemos que podemos hacer. ¿Sí? Para que podamos entenderlo. Y acá es donde vemos ese grito desesperado. ¿Por qué? Por una redención divina. Lot estaba pensando que con sus actos, que con sus acciones, que con sus propios méritos o esfuerzos podría lograr la salvación para estos hombres. Lo vimos incluso en un contraste o en un paralelo con lo que estaba pasando en los jueces con este hombre levita, ¿no? No sé si leyeron la historia. Pero si nosotros miramos, es muy parecido a lo que estaba pasando. ¿Qué pasa? Nosotros no aprendemos de los hechos anteriores. Nosotros creemos que la historia no es cíclica, pero curiosamente es cíclica. Lo vemos a lo largo de las escrituras. Hay unas cosas que se viven en un momento y después cogen y se pasan a otras instancias. Por eso vemos acá y vamos a ver que Lot sale de la protección donde estaban los ángeles, donde estaba la presencia de Dios, que podía protegerlo, que podía resguardarlo, y él sale a convertirse ese mediador, a querer ser aquel que puede vislumbrar para salir a dónde? Al caos. Pensando que por su propia fuerza era capaz de hacer algo, era capaz de hacer libertad, cuando realmente pues no lo podía hacer él en sus propias fuerzas. Por eso llega el verso 9, que qué es lo que nos dice y qué es lo que empieza con la respuesta del pueblo ante esta negociación que trata de hacer Lot. ¿Qué dice el pueblo? Quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez, o sea, habrá de levantarse como juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper, ¿qué? La puerta. Entonces, imagínate hasta el punto que llegaron de decir: oiga, ¿este hombre qué? ¿Qué se cree juez? Y no, lo hemos visto a lo largo de las escrituras, por lo menos cuando Moisés se quiso levantar y hacerlo en sus propias fuerzas, salvar al pueblo. ¿Qué pasó? Le dijeron: venga, ¿a ti quién te llamó? ¿Quién te dijo que tú puedes ser juez? ¿No mataste a aquel egipcio? Y salió corriendo, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de diferentes hechos, por lo menos Samuel cuando trató de levantarse como juez al principio, ¿qué pasó? Lo rechazaron, ¿no? Acá él también trata de hacerlo en sus medios, en sus fuerzas, y ¿qué pasa? Es totalmente rechazado. No tiene opción de juzgar, y eso que era juez. Era reconocido como un juez en medio de la ciudad, en medio de una ciudad, tenía un cargo alto, pero vemos que ese título era de cartón, porque realmente ante la gente no tenía un límite de seguridad, no tenía algo que le brindara realmente ese aspecto de decir: sí eres un juez. En este aspecto te lo acepto. No tenía nada de qué mostrar eso, y por eso la turba coge y rechaza toda oferta, rechaza eso, e incluso le dicen: quítate de acá, échate allá, ¿sí? Eso es cuando viene aquel que te menosprecia y te jala para un lado y te echa y no importa qué, ¿sí? Como que hazte a un lado. Y pues imagínate, le están mostrando, y ahí en la cara de los le están diciendo: tú qué te crees tan juez si eres casi igual que nosotros. Porque Lot se había
se había asimilado a lo que esta población estaba haciendo. Posiblemente no a tal extremo, pero sí varias de sus acciones, varios de sus pensamientos habían estado de acuerdo con los de Sodoma. No era un hombre justo, no era como Abraham, que realmente estaban dando de acuerdo a los mandamientos que Dios estaba. Por eso acá se destruye la ilusión de Lot, ¿sí? El cual intentó llamarlos como amigos, lo vemos en el verso 7, trata de andar y querer apaciguar las cosas, querer decirle, venga hermano, no hagas esto, ¿no? Cuando realmente le muestra que lo tienen como extraño. Ni siquiera como un juez, ni siquiera como un hermano, nada, lo tienen totalmente como un extraño. Nunca lo aceptaron. Y esto yo creo que es duro para uno cuando siente que pertenece a un lugar y cuando se da cuenta que realmente no pertenece, pues ahí es cuando viene como lo duro, ¿cierto? Y por eso esta definición de extraño lo vamos a ver, que es la palabra her y tochap, ¿sí? De por sí extraño viene con estas dos palabras, del cual pues nos muestra que es extranjero, forastero, o vamos a ver que son dos palabras diferentes. Una es extranjero, forastero, pero también podemos ver que es un extranjero con término de residente. O sea, ese es el extranjero, pero vive acá. Pero eso no quiere decir que tenga los mismos derechos y que haya sido reconocido. Y esto es lo importante que vamos a ver. ¿Sí? Porque acá nos muestra esto. El estatus, ellos muestran que tiene un estatus migratorio, pero el resto no más. Y lo utilizan como arma, como espados, filos para llamar este extraño que vive entre nosotros, que, o sea, que le dio esa autoridad de ser juez, ¿no? Por eso estas dos palabras, ger y toshab, ¿sí? Nos muestra algo que pasaba mucho en el Medio Oriente. Y era que muchos andaban viajando y viajando, por lo menos eso era algo que pasaba con Abraham. Abraham a lo largo de todo el lugares donde vivió era extranjero. Ninguno de esos lugares le pertenecía, ni siquiera a Isaac, ni siquiera a Jacob, cuando realmente les perteneció esa tierra al pueblo de Israel o a la descendencia de Abraham, hasta que la conquistaron con con Josué y Caleb, ¿sí? Antes de eso, todas esas tierras eran ¿qué? De extranjeros, eran de otras personas. Ellos estaban viviendo como extranjeros en esa tierra y tenían una posible vulnerabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban lejos de su lugar, de su clan, de donde venía Abraham y de donde realmente pertenecía a él, de Ur de los Caldeos. Que Dios lo sacó allí, que Dios le quitó o lo quiso sacar de allí, ¿sí? De esa protección de familiar, de derechos civiles, de todo lo que le podría dar el lugar, el pertenecer a Ur de los Caldeos y salir e irse a una tierra totalmente extraña, totalmente extranjera, pues eso incurría que iba a vivir, ¿qué? En inseguridad, que iba a vivir en diferentes problemas, robos, incluso de ser en medio del camino, escoger y que los hubieran llevado, secuestrados y los hubieran puesto como esclavos. Todo eso se veía. Por eso la importancia de estar directamente en el lugar de origen era lo mejor. Y cuando se iba a viajar a un lugar a otro, había que tener ¿qué? Mucho problema. Y por eso se utiliza esa palabra ger cuando se habla de un extranjero desarraigado como lo era Abraham y lo era Lot. Porque ambos salieron de su tierra a irse a vivir como nómadas, a vivir como extranjeros en diferentes tierras. Ellos no tenían propiedades.
La única propiedad fue la que Abraham compró mucho más adelante, que fue para las tumbas. Del resto, no tuvo más propiedad, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos esto, que acá lo que está diciendo es territorio ajeno. Están viviendo o están tratando de pasar por lugares totalmente extraños, que no le pertenecen en el sentido que social, ¿no? Ya Dios se le había entregado a Abraham, pero pues a nivel físico todavía no tenía las pruebas o la evidencia de decir este lugar me pertenece, ¿no? Como para irse a parar a Egipto o a irse a parar a todos esos lugares donde él pasó, decirle a Abimelech y decirle, mira, este lugar me pertenece a mí porque Dios me lo dio y acá están las escrituras. O sea, a nivel físico no podía hacerlo. ¿Sí? Lo mismo de nosotros decir, nosotros somos Israel y nos vamos a Israel a decir nosotros tenemos ya la ciudadanía porque Dios nos la dio, pues ellos van a decir ustedes están locos, ¿no? ¿Qué les manda a venir acá, no? Entonces, eso es lo mismo. Ger, el lugar o este nombre extraño, cuando hablamos de Ger, que era extranjero, pues no tenía tierras propias, no contaba con respaldo familiar o con alguien que pudiera defenderlos, sino que dependía totalmente de qué, de la hospitalidad y de la buena voluntad de aquellos a los que llegaba, ¿sí? Gracias a Dios, pues a Abraham siempre le fue bien. A lo largo de lo que vayamos a estudiar y vayamos estudiando, vamos a ver que realmente Abraham lo recibieron siempre con buena hospitalidad y con buena voluntad. A Lot muy posiblemente también, pero el problema fue que se fue a lugares donde realmente no era algo bueno. Y ejemplo de esto lo vemos en el caso de Abraham cuando ocurre en Génesis 23:4. Que esto es cuando Sara muere y Abraham va a negociar con los hititas, que este es el lugar donde él compra realmente un terreno. Esta es la única propiedad que viene a tener Abraham y que incluso se conoce incluso hasta la época de los reyes y todo esto, se empieza a hablar de ese lugar que a él le pertenecía y que él iba a comprar. Él decía, incluso los forasteros le decían, venga, nosotros se lo damos. Y él no, él cogió y que dijo, no, yo pago. Lo mismo que David al momento de tratar de comprar por lo menos el terreno del templo. Todos se lo querían regalar. El que dijo, no, lo compro. ¿Por qué? Porque al comprarlo tienes más seguridad y puedes decir, esta propiedad me pertenece porque pagué por ella, ¿cierto? No es tan fácil de coger y recibirlo y que posiblemente no te reconozcan que eso es tuyo porque no hiciste algún trato, ¿no? Entonces, por eso Abraham siempre fue como un extranjero, no perteneció a ese lugar, por eso era reconocido como extranjero. Lo mismo Lot en Sodoma, lo ven como un extraño. Ahora vamos a ver el término tochab, ¿sí? Y este tiene el significado principal de qué? De sentarse, establecerse o habitar. Entonces acá lo que vamos a ver, este tochab es como un extranjero que se sienta o se prolonga en cierto lugar. Lo que Lot hizo, Lot se asentó en Sodoma a tal punto de crear riqueza y de hacerse un estatus de juez. Tenía abundancia, tenía riqueza, ¿sí? Y eso pues lo hizo que en asentarse allí en Sodoma, pues lo vimos cuando empezamos este estudio, que él empezó a correr sus tiendas hasta el punto de llegar a Sodoma y asentarse allí y tener un puesto como lo fue el de juez, ¿no? Y pues quiso llevar allí o echar raíces, crecer y pues ¿qué pasaba? Allí lo tenían todavía como un extranjero, no como parte del lugar. Entonces, a diferencia de ser un simple forastero o extranjero, pues ya se gana la residencia estable. Es lo mismo cuando ustedes ven a un colombiano, por lo menos en Perú, en Brasil, en México, en Estados Unidos, que llega allí y se radica, va a tener el estatus, ese es el colombiano que vive allí, ¿cierto? No le van a decir, ay, este estadounidense o este vecino que vive allí. No, casi siempre lo van a catalogar por su
raíz. Lo mismo acá. Si uno ya conoce al mexicano, para distinguirlo mucho más fácil, ¿cierto? Y eso es algo que pasa, incluso entre las mismas naciones ya se sabe. Por lo menos acá uno ya le dice, y por lo menos acá hay apodos que uno incluso hasta el tendero le dice, el paisa. ¿Por qué? Porque sabemos que viene de raíz paisa y uno ya le entiende el hablado y uno le dice el paisa. Y lo asocia, y ya cuando le dicen a uno el paisa, pues es que es de Antioquia, es de por allá, de todos estos lados, ¿no? Entonces uno ya dice, bueno. ¿Por qué? Porque el rasgo y porque uno dice definitivamente este no es de aquí. Habla diferente, camina diferente, hace las cosas diferente, negocia diferente, ¿sí? Y todavía se tiene que como un extranjero que se radica allí, pero que realmente no es de allí. No se acoge como si fuera del mismo lugar o un ciudadano nativo, ¿sí? Eso es algo que lo vemos y esto es a nivel histórico y legal, eso es un concepto que realmente le da a un extranjero la residencia. Por lo menos, si Rafa se quiere venir acá y quiere hacer la residencia, pues él ya viene a ser un extranjero residente en Colombia, ¿sí? Esa es la diferencia a lo que vemos y eso era lo que pasaba en Medio Oriente, si ya lo ponemos a términos legales hoy en día, ¿no? Que hoy en día, pues por lo menos hoy podemos ver extranjeros caminando al lado de uno y que uno dice, este extranjero que hace por acá y por qué se vino a vivir acá y cosas así por el estilo, ¿no? ¿Cuánta gente no ha pasado de un lugar a otro, ha vivido como de un lugar a otro y vive así, como un extranjero residente? Porque realmente no es nativo y no va a tener todos los mismos derechos de alguien que es nativo, ¿sí? Entonces, al cumplir este estándar, ¿sí? Pues, ¿qué pasaba? No representa lo que realmente era. Por eso el convertirse al judaísmo, al renunciar, por lo menos al convertirse ya para la época de Jesucristo, al convertirse al judaísmo, al renunciar a la idolatría, al renunciar a toda la inmoralidad y cumplir incluso las leyes noágicas o las leyes de las cuales habla Hechos 15, eso no era obligación de que perteneciera totalmente al pueblo de Israel, aunque sí aseguraba sus medios de subsistencia, ¿sí? Entonces era una obligación cuando ellos se adhieren, cuando se da el estatus de extranjero residente, por lo menos si lo pasamos a hoy en día, alguno de ustedes coge la ciudadanía de Colombia, pues ¿qué pasa? Ya tiene el gobierno la obligación de protegerlo, de garantizarle un justo juicio, de brindarle asilo, de asegurar sus medios de subsistencia. Pero de ahí no más, ¿sí? A diferencia de alguien que es nativo. Cuando ya habla de que dice y habrá de elegirse juez, pues viene con una ilusión que Lot pensaba que él, como era reconocido de juez, pues podía llegar a tener a un trato con ellos, poder hablar con ellos, poder hacer eso, pero la realidad le mostraba algo totalmente diferente. Lot posiblemente está engañado de pensar que tenía influencia y podía hacer cosas, pero realmente él no podía hacer nada contra una voluntad colectiva, contra algo donde expone realmente su verdadero falta de moralidad, donde expone su engaño de pensar que realmente podía hacer algo, podía llevar a cabo una salvación. Cuando realmente pues él al sentarse en la puerta, eso no quiere decir, o al tener un cargo de juez, no quiere decir que iba a tener esa autoridad de juzgar realmente al pueblo. Posiblemente lo hicieron por tenerlo contento, por quién sabe, ¿no? Pero ahí vemos que empieza con el rechazo, después empieza con el ataque, te haremos más mal que a ellos, o sea, esa amenaza y pues ¿qué hacen? Incluso la ejecutan.
Y eso lo vemos hoy en día. Hoy en día, si tú te metes con alguien que no es, te quitan. Fuera de eso, te dan el mensaje, te dan el mensaje y después de eso, ¿qué pasan? Pasan a la acción, ¿no? Eso es algo que estaba pasando acá. Entonces, la tolerancia al pecado había desaparecido directamente en esta sociedad. Ya no era solo el ver el pecado y ya, sino que ya realmente, ¿qué estaban haciendo? Lo estaban tomando ellos mismos y estaba viviendo una depravación total en ese momento, donde ese intento del ser justo en medio de este lugar, pues también estaba haciendo que, ¿qué? Que provocara que toda esta turba se volviera cada vez más violenta. No sé si a ustedes les ha pasado cuando ustedes tratan de mostrarles a alguien el mejor camino y la persona está cerrada, que entre más tú le digas ese camino está erróneo, por ahí no vayas, es cuando más se cierra y pareciera que quisiera estrellarse contra esa pared, ¿no? Era algo que estaba pasando así con Lot. No lo querían escuchar y más porque estaba yendo en contra de sus propios intereses. Era una ciudad que ya estaba totalmente depravada. Posiblemente Lot no se había asimilado a tal punto, posiblemente tenía ciertos puntos de decir, venga, estos son necesarios, pero estos pues acá los puedo perder. Posiblemente era mucho más gustoso de la riqueza, era mucho más gustoso de ciertas cosas y por eso empieza esto, ¿sí? Entonces por eso empiezan a ¿qué? A golpear, a romper la puerta, ¿sí? A quererse quitar esta puerta, a presionar. Y por eso pues es ahí donde empiezan los ángeles a dar ¿qué? Su veredicto. Donde ya se les agota la paciencia, donde ya el juego es inevitable. Acá ya es donde la sentencia es inevitable. Por eso es que ya en el verso 10, ¿sí? Esto ya lo vimos, es parte de lo que vimos de las consecuencias del pecado que había, lo que estudiamos con Ezequiel 16, quien no lo recuerda acá, el por qué toda esta gente quería derribar la puerta, ¿no? Entonces vemos todo ese rechazo, todo eso que viene, ¿no? Y pues que estos hombres pues empiezan a irse en contra de él, mostrando todo lo que va a pasar, incluso lo que nos dice Jesucristo en Lucas 17, 28 al 30. ¿Quién lo tiene, por favor, para que lo veamos? Ahorita pasamos al verso 10. Lucas 17, 28 al 30. Dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, contendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. O sea, si lo vemos, o sea, imagínate, este capítulo, bueno, estos dos capítulos, porque nos muestra la diferencia entre un hombre justo que está buscando la presencia de Dios, como lo vimos en el capítulo 18 con Rafa, y ahorita viéndolo acá la diferencia con un hombre que está totalmente asimilado, pero aún así Dios va a tener misericordia de él, ¿no? Que posiblemente eso también pase en los tiempos finales, ¿sí? En toda esta persecución que vaya a haber. Y esto lo vemos cuando se muestre y cuando llegue el retorno de Jesucristo, que pasa en Apocalipsis 20. Antes de todo eso vamos a ver que hay cierta persecución, hay ciertas cosas que están mandando el mensaje de venga, sálganse de allá, no sigan por ese camino. Lo mismo que estaba pasando con acá. Dios manda el mensaje y le muestra a Abraham que va a destruir esta ciudad porque está totalmente corrupta. Algo que Dios nos ha dicho desde el principio y nos ha dicho, mira, vuélvete a mí, deja de seguir ese camino, porque o si no viene ¿qué?
un juicio. No es algo que Dios se lo haya inventado, no es algo que acá preciso, pobrecito, a Lot le tocó el juicio, no, era algo que posiblemente Lot ya sabía, que si se iba y se pervertía, venía un caos. Ya estaba el ejemplo de lo que había pasado con todo esto de Génesis 6, ¿no? Una destrucción, un juicio total. Y a la humanidad posiblemente se le olvidó. Y esta realmente es una señal de que cuando toda la humanidad y que haya exceso de comida y que haya exceso de cosas que estén realmente, y que esas son señales que hoy está pasando, ¿no? ¿Qué pasa? Empieza la decadencia moral, empieza la suavidad, empieza el orgullo, empieza a subirse todo esto y hace que nosotros posiblemente lleguemos hasta este punto o la humanidad llegue a tal punto de ser igual que en la época de Sodoma, a pervertirse a tal grado, ¿no? Hoy en día lo vemos. Estamos cada vez que la humanidad va de más en más, de más en perversión en perversión. O sea, no es algo que haya disminuido, sino que ha avanzado. Hace 10 años, 20 años, donde veíamos todo lo que vemos hoy en día, ¿no? Incluso está en los colegios, se ve unas cosas que uno dice, Dios mío, o sea, eso entre niños. Y no sé, hay noticias que uno dice un niño matando a otro niño, haciéndole cosas que no tiene que hacer a otro niño, y pues ya uno empieza a ver la perversión incluso desde los chiquitos. Y todas estas señales son las que van a ir en contra de Dios. Algo que va a pasar a nivel global, igual que pasa acá, que está toda esta turba queriendo romper la puerta, van a ver un momento en que toda la humanidad va a ver algo tan violento que van a querer destruir todo contra Dios y pues ahí es donde va a venir el juicio. Imagínate, ¿no? Porque estos hombres estaban yendo que literalmente contraenviados de Dios, algo que lo vemos directamente en Apocalipsis, algo que no, ¿qué pasa con los dos testigos? Los intentan matar por todos los medios hasta que lo logran, pero cuando ya después de que estos hombres, estos testigos cumplen su deber, ¿sí? Por eso viene a hacer esto. Acá Locke vemos que tiene el juicio, lo muestran como un líder totalmente fracasado, pero vamos a ver la diferencia en el tiempo final. Cuando venga Jesucristo, cuando venga el Hijo del Hombre, Él sí va a venir a imponer toda autoridad y toda boca callará, toda lengua hablará de Él, todos se doblarán ante Él, todos se quebrantarán ante Él, ¿no? A diferencia de lo que estaba pasando con Lot, porque Lot no era el que tenía que salir a la puerta. Lot no era el que tenía que mostrarse y pensar que por sus propios medios podía salvar a su familia y a estas dos personas que tenía adentro para guardarlos. ¿Sí? Y por eso es que esta es la ironía de destruir, de violentar a los justos, de hacer todo esto. Vamos a ver que eso también trae muchas consecuencias. Y pues ahí es donde empieza a caer ese veredicto. Por eso es todo esto acá baja y estalla contra lo que realmente a veces nosotros pensamos que es la gracia de Dios, empieza a ser a todo lo contrario. Empieza el juicio de Dios. Dios es misericordioso, Dios muestra su gracia, Dios muestra esa hospitalidad, ¿sí? Ese pacto de sal, pero ¿qué pasa? Cuando se transgrede o cuando se pasa el límite, pues se agota la gracia, se agota la misericordia y empieza el juicio. Empieza realmente el castigo y ahí es cuando empieza el verso 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Curiosamente,
Acá podemos ver que los varones tenían, o estos hombres, estos mensajeros, o podríamos decirle también ángeles, ¿no? Estaban en un cuerpo corpóreo. ¿Qué quiere decir? Que podían ser palpados. ¿Por qué? Porque dicen que alargaron la mano y metieron a Lot. ¿Cómo tú metes a Lot sin tocarlo? No, lo imagino que lo cogieron de las greñas o del vestido o de algún lado lo tuvieron que meter a la fuerza adentro directamente de la casa Lot, ¿no? Porque ahí no dice de qué, dice le agarraron la mano, ¿no? No, y no dice ni siquiera ellos sacaron la mano y cogieron a Lot de algún lado. Eso es como cuando la mamá, eso me hace recordar mucho más, cuando la mamá ve al niño haciendo una maldad y coge y lo saca y como que venga para acá, ¿no? Algo así era lo que estaba pasando acá, ¿sí? Y curiosamente porque ellos lo entran y cierran la puerta. ¿Dónde estaba realmente el resguardo? Dentro de la casa. Porque allí era donde estaba la presencia de Dios en ese momento. Estaban los dos ángeles, representantes de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, si vemos este colapso de querer Lot hacer querer ser él como el que lleva a la salvación, pues realmente le llegó a lo que era un fracaso inminente. Empezó con querer razonar con toda una turba que está totalmente lejos de Dios, querer hacer una concesión moral que es entregar a sus hijos, entregarse él mismo, ¿no? Para cumplir ese pacto de sal que se había dado, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Hay un rechazo total. No lo querían a él, no querían sus hijos, no querían nada de eso y empieza una violencia totalmente radical, lo que hace que esa negociación colapse y venga un juicio total, ¿no? Más de parte de Dios, porque Él es el que va a mostrar todo. Cuando hablamos acá de extender, ¿sí? De extender la mano o de alargar, vamos a ver que este es el alcance divino. Cuando Dios cruza la barrera de nuestra incapacidad, cuando Dios utiliza diferentes maneras para protegernos. A veces nosotros estamos yendo por un camino totalmente diferente, pero él utiliza un cerco, una barrera, algo diferente que hace que rompamos ese camino y cambiemos de dirección y eso hace que nos proteja. Porque Él sabe de nuestra incapacidad, Él sabe que hay cosas que nosotros no podemos hacer, que Él sí las puede hacer y las hace de una manera que a veces ni nosotros nos damos cuenta. En diferentes situaciones que ustedes se han tenido que no encuentran salida, que no hay nada que pueden hacer y llegan delante de la presencia de Dios y se desnudan por completos, muestran que no tienen fuerzas, ¿qué pasa con Dios? Llega un momento en que las cosas se solucionan y ustedes pensarían, venga, ¿cómo se soluciona esto tan fácil? Porque es cuando Dios extiende su mano. Ahí es cuando Dios te saca y te dice, ven, yo te ayudo, yo te protejo. Imagínate, ¿no? Lo grandioso que Dios hace esto. Por eso de traer adentro no solo es el acto de salvación física, sino que es a un lugar seguro. Es a un refugio. Eso es como el padre cuando quiere proteger a su hijo de estar en un inminente peligro. ¿Qué es lo que hace? Lo atrae hacia sus brazos. No lo aleja de él. ¿Cuántas veces ustedes que vieron a sus niños querer caerse hacia donde lo jalaron? ¿Al lado opuesto de ustedes o al lado donde ustedes estaban? Al refugio de sus brazos, porque es el lugar que uno piensa que es el más seguro, donde yo lo puedo proteger incluso con mi vida, ¿no? Eso lo pensarían los padres al momento de proteger a sus hijos. Cuanto más nuestro Padre Celestial al mostrarnos que Él es el único refugio en el cual podemos estar a salvo.
no bajo nuestras circunstancias, no bajo nuestros pensamientos asimilados de protección, sino bajo sus propios requerimientos de protección, bajo lo que él mismo dice que es protección, ¿sí? Por eso sella la puerta. Curiosamente, es lo mismo que pasa con el arca de Noé. En el momento del juicio, ¿qué pasa? Todos quedan adentro y el juicio, ¿dónde está? Afuera, afuera del arca. ¿Y qué pasa con la puerta del arca? Se sella, se cierra. ¿Y quién la sella? ¿Quién la cierra? Dios. Lo mismo pasa acá. En Los Ángeles, la presencia de Dios es la que cierra la puerta, no Lot. No con sus fuerzas, no con su voluntad. Muy posiblemente él estaba más afuera que adentro en ese momento, pensando en qué va a pasar, ¿sí? Y eso es lo que hace el límite de qué? De la salvación. ¿Dónde preferimos estar? ¿Adentro o afuera? Y es lo mismo que va a pasar en el tiempo escatológico, en los tiempos finales. ¿Dónde vamos a preferir estar? Y eso realmente es de pensarlo, porque por eso está la parábola de las 10 vírgenes donde dice que cuando se cierra la puerta ya no hay oportunidad. Y cuando llegaron estas 5 insensatas y le dijeron, Señor, ábrenos, ¿qué les dice? Yo no les conozco. Es lo mismo que está mostrando acá. Lo mismo que pasó con el arca de salvación o con sí, con el arca. Entonces, si vemos esa que vemos acá, ¿no? Cuando Lot asume el rol de protector, intenta hacerlo en sus fuerzas, en sus propios recursos, pues realmente no es tan válido como cuando ya Dios lo hace. Que es esa gracia, que es esa realmente donde vemos que no es el anfitrión, en este momento no es el anfitrión el que va a salvarlos, el que va a protegerlos porque es débil, porque es pecador, porque es todo, sino que es Dios el que va a tomar el control de todo. Y eso es algo que debemos de entenderlo y más cuando lleguen los tiempos finales. Vamos a ver todo oscuro, vamos a ver todo negro, vamos a pensar que vamos a poder hacer algo en nuestras fuerzas, pero el único que va a poder protegernos, el único que va a poder guardarnos, llevarnos realmente en bien, ¿quién es? Dios. Y esto es algo fundamental. El único que puede tomar el control absoluto de nuestra salvación es Dios. No por nuestros méritos, no por nuestra fuerza, no por algo que nosotros podamos hacer. ¿Sí? Y ahí es donde empieza el límite. ¿Sí? Afuera está el juicio, está la turba violenta, la ceguera espiritual y está la ira de Dios. En cambio, mientras que estemos adentro, mientras que estemos refugiados en Dios, pues vamos a tener ¿qué? El matzah, el pan sin levadura, aquel que nos va a guardar, aquel que está sin mancha, la misericordia de Dios, el refugio, tener la visión clara de lo que realmente está pasando y una salvación que es ¿qué? Inmerecida. Ninguno de nosotros merece la salvación. Es un regalo, es una gracia de Dios. Porque nuestros méritos realmente no podemos hacer nada, ¿sí? Y es curioso porque acá vemos dos juicios totalmente radicales, uno por agua, que lo vemos en Génesis 6, 7 y 8, ¿no? Que es el diluvio, y ahorita va a ser a nivel de fuego. Y curiosamente, el juicio final es a través de ¿qué? De fuego. Entonces ahí es donde tenemos que ponerle mucha más atención a este capítulo porque es una sombra de lo que va a venir. O sea, imagínense, ¿no? Todo esto que Dios nos está hablando y nos está mostrando, ¿sí? De cómo Dios utiliza unas cosas para mostrarnos muchas cosas, muchas
revelaciones que debemos de entender y que debemos conocer acerca de su voluntad y de su plan, que incluso lo vemos desde Génesis. Si nosotros no tuviéramos el Nuevo Testamento, si no tuviéramos incluso los profetas, Dios nos hablaría de todas las cosas que van a venir desde la Torá. Lo vemos desde este capítulo. Incluso acá ni siquiera había dado la ley. Y ya Dios está mostrando su forma de juzgar. ¿Sí? Y por eso vemos esa prefiguración de Pesach. Algo que estaba viendo, y acá también vamos a ver lo mismo, mientras que se mantuvieren con los portales directamente que habían pintado con la sangre del cordero que habían matado, ¿cierto? Y habían pintado los dinteles, y mientras que estuvieran dentro de esa protección, ¿qué pasaba? El juicio no los iba a tocar. Eso es algo que lo vemos en Éxodo 12. Debían permanecer estrictamente dentro de la casa para poder salvar a sus primogénitos. Si estaban fuera de su casa, ¿qué iba a pasar con los primogénitos? Fuera de Israel o fuera de los extranjeros, fuera de Egipto, fuera de la nación que fueran, si no hacían este proceso, si no estaban detrás de la barrera del pacto, iba a haber ¿qué? Un juicio duro. Un juicio que iba a ser con todos. La redención solo va a operar en el lugar de refugio, que donde es la presencia de Dios o donde Dios nos diga que ahí va a ser nuestro refugio. ¿Sí? Por eso Yeshua es nuestro umbral supremo, que dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta de nuestra redención. Él es la puerta que hace que nosotros vivamos en salvación, que nos cubramos. Él es la cobertura perfecta. Mi cobertura y aquel que me va a salvar, aquel que me va a proteger, no es la iglesia, no es el pastor, no es el líder, no es mi papá, no es mi mamá. ¿Es quién? Jesucristo, Yeshua. Es el único que te puede llevar a la lugar perfecto de salvación, como el arca, como la casa de Lot, donde está rodeado de juicio, pero la única protección era donde estaba la presencia de Dios. ¿Dónde está quién? Yeshua para nosotros, ¿sí? Esto realmente es lo que tenemos que entender. Y es algo que se nos olvida. La única manera de salvarnos es realmente directamente con Yeshua. Y en el verso 11 nos sigue diciendo: y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Los hirieron con qué? Con ceguera. No era necesario cegarlos a nivel espiritual, sino ya ahora es directamente a nivel ¿qué? Físico. Y esto es algo que lo vemos. O sea, ellos están mostrando algo que ya estaba a nivel espiritual. Curiosamente los castigan con ceguera. ¿Por qué no los castiga con otras cosas? Muy posiblemente los pudo haber mandado a dormir. Los hubiera podido hacer que hubiera un sismo, se asustaran y se fueran. Hubiera podido utilizar 1000 maneras diferentes, pero utilizó la ceguera mostrando la condición de lo que ellos estaban. Su condición espiritual era de ceguera espiritual, y eso salió a reducir en su aspecto físico. Estaban cegados a nivel físico. Y eso es algo que debemos entender, porque muchos de los pecados o muchas de las enfermedades, a pesar de que podríamos pensar que no, pero la mayoría de las enfermedades que nosotros tenemos es por ciertos aspectos que nosotros tenemos a nivel físico, a nivel espiritual, perdón. Cuando tú guardas rencor, cuando tú guardas ira, cuando tú guardas todo eso, ¿qué pasa? Tu salud se empieza a enfermar.
y empieza a mostrar esos signos de algo que tú estás guardando allá. ¿Cuánta gente que ha dejado de odiar, que ha dejado de hacer o de pecar en ciertas áreas de su vida, su salud empieza a transformarse y empieza a cambiar? Eso no lo estoy diciendo que sean todos los casos, por lo menos hay casos que no son así, que van bien conforme a la voluntad del Eterno y es una prueba que Dios tiene con ellos. Pero algo que sí debemos de entender es que en algunas ocasiones lo espiritual se manifiesta también ¿en qué? En lo físico. ¿Cómo lo pasa en estos hombres? Su condición espiritual estaba cegada y eso pasó también a nivel físico. ¿Sí? Fuera de eso, dice que todo esto pasó ¿desde qué? Desde el menor hasta el mayor. Todos aquellos que estaban en el mismo sentimiento, en la misma condición, en la misma depravación que era, pasaron a ser cegados, sin distinción, sin excepción de edad. Tanto que se fatigaban, que, o sea, imagínense cuánto tiempo no duraban buscando la puerta, no dejaron a pesar de que estaban ciegos. Yo creo que uno cuando pierde la vista, pierde todo, ¿no? O sea, pierde la expectación, se le olvida todo lo que está pasando, todo lo que está viendo, pero a estos hombres ni les importó. Su deseo, su perversión era mucho más grande de lo que estaban viviendo en ese momento. O sea, imagínense llegar hasta ese punto. No es nada fácil, ¿sí? Y acá podemos ver la diferencia entre lo que estaba pasando. Una ceguera física es lo que nosotros conocemos como Idber. Pero la palabra que se utiliza es esta, es Samberín, que es un deslumbramiento cegador. Eso es como cuando nosotros miramos mucho tiempo la luz del foco, del bombillo, y llega un momento en que los ojos como que pierden, ¿cierto? Su sensación de diferentes colores y como quedan casi literalmente cegados por un instante, ¿no? Eso es lo mismo que les pasó allá. Un resplandor lo cegó completamente, donde los sentidos colapsan por la sobrecarga de lo que estaban viendo. Lo mismo que le pasó a Pablo, es curiosamente, ¿no? Pablo estaba cegado a nivel espiritual porque no entendía muchas cosas. ¿Y qué pasó a nivel físico? Terminó siendo cegado por ¿cuántos días? 3 días. ¿Y quién fue el que le abrió los ojos? Dios, a través de Natán, ¿no? Pero Dios fue el que le abrió los ojos. Entonces, imagínate estos hombres de un lugar a otro, deslumbrados, perdiendo su santidad, perdiendo todo y con sus ganas de violentar todo, pues estaban haciendo lo malo. Esta ceguera era parte de su síntoma, de ese síntoma que ellos manifestaban, esa ceguera, esa de dejar de manifestar lo divino para manifestar solo lo oscuro, de algo de lo que Jesucristo habló en Mateo 6:23. Si tu ojo es maligno, ¿qué dice? Todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si tu vista y si tú no tienes ideas claras, si tu perspectiva, si tus valores y todo lo que eres tú está totalmente pervertido, pues estás en tinieblas. En cambio, si estás con ojo bueno, pues vas a estar en luz. Y ahí vemos la diferencia de por qué a Abraham estos ángeles se le presentaron al mediodía, donde había plenitud de luz, y por qué a Lot se le presentaron al caer la noche, cuando ya todo se estaba oscureciendo. Está mostrando los dos contextos donde sí hay luz, donde hay un ojo bueno y donde hay un ojo totalmente malo. Curiosamente, ¿no? Entonces este castigo es el reflejo de su
condición, y muchas veces Dios nos castiga mostrándonos el reflejo de nuestra condición. Por lo menos, y eso lo vemos muy práctica en el mundo diario. Una persona que es egoísta, que no le gusta ayudar a los demás, termina viviendo solo y en agonía. O una persona que no hace ciertas cosas, la muerte casi siempre radica en aquello que le faltó. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en algunos casos pasa así. Ese juicio que los lleva a la muerte termina sesgado en algo físico, ¿sí? Y por eso vamos a ver este patrón de endurecimiento. Lo vemos acá con esta turba en Sodoma, lo vemos en el corazón del faraón, que no fue un endurecimiento que Dios hizo, sino que se manifestó y ya Dios dijo, pues dejemos que se endurezca del todo. ¿Prefiere estar así? Pues que siga así. Y lo vemos también con el decreto profético de Isaías 6, 9 al 10. Y este texto sí les pido por favor que lo lean, que lo busquemos. ¿Quién lo tiene en la mano? Isaías 6, 9 al 10. Porque ya conocemos la historia de Faraón, pero pues este texto muy posiblemente no. El de Isaías 6, 9 al 10. Te lo leo, Juliet. Dale, Rafita. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces, ese es parte del juicio que posiblemente hoy en día estemos viviendo. En alguno de los casos, porque cuando estudiábamos, por lo menos antes de conocer todo esto, de ir estudiando profundamente y realmente leer las escrituras y estudiarlas, no solo leerlas por leerlas, antes estábamos así, leíamos, escuchábamos y no entendíamos nada. Oíamos y eso parecía que hubiera un tapón en nuestros oídos, que pareciera que nada pasara, ¿no? No sé si a ustedes le pasó, a mí me pasó durante mucho tiempo a lo largo de mi niñez y gran parte de mi adolescencia. No entendía, uno decía, bueno, yo leo, pero ¿qué quiere decir acá? Sí, o muchos decían, no, órale a Dios y que Dios te va a hablar, y uno pues leo y no entiendo nada, pues ¿de qué me sirve, no? ¿Cuántas veces tú no leíste todos estos capítulos y realmente entendiste algo? Pues es el decreto, la ceguera. Si tú estás con ceguera espiritual, se va a manifestar y Dios no va a dar su revelación, Dios no va a dar mostrar su palabra si tu corazón está muy endurecido. Y si tu perseverancia, como lo tuvo Faraón, es hacer lo contrario de Dios. Pues llega un momento, a lo mismo que dijo Pablo, pues si este hombre no quiere seguir la instrucción de Dios, pues échenlo fuera de la comunidad, como pasó con este hombre que estaba pervirtiendo y que estaba mostrando un mal ejemplo en medio de la comunidad. Un joven que se estaba metiendo con la esposa o con la mujer de su padre. ¿Qué le dijo Pablo? Sáquenlo, échenlo a Satanás. Y eso realmente sirvió porque el joven entendió qué lugar era el mejor y tomó la mejor decisión, volver directamente otra vez a Dios. Pero si nosotros seguimos consentiendo estos aspectos y no somos duros y no somos drásticos, pues es lo mismo que enseñarle a un niño y ver que el niño te está robando 100 pesos, tú no le dices nada. Después el niño ya más grande, 2 o 3 años más grande, va y te roba 150,000 pesos, tú no le dices nada, es mi hijo, ¿qué va a pasar? Y después ve que te saca las cosas de la casa, no, es mi hijo, no pasa nada. Pero después ya está robando un banco, después ya está robando en el colegio, después ya está haciendo muchas cosas y ahora sí, mi hijo es malo. Pero ¿por qué? No hubo un control desde
antes. No hubo un juicio, no hubo una consecuencia que le mostrara que eso estaba totalmente erróneo. Si tú le muestras desde un comienzo, pero él persevera en esa maldad, ¿qué va a pasar después? Ya no tiene excusa. Ya no va a decir es que a mí nadie me enseñó, pobre de mí. No, ¿qué va a decir? Esto es justo lo que me merezco. Esto lo entiendo porque soy castigado, ¿no? Y es curioso porque a veces olvidamos esto, ¿sí? Y por eso necesitamos entender que aquellos que rechazan la luz, por más que tú le digas, por más que tú le enseñes, no van a entender porque es parte de su juicio. A no ser que Dios quiera obrar en ellos. Recordemos que el único que puede cambiar el corazón y puede quitar la ceguera en el hombre, ¿quién es? Dios. Porque antes nosotros también estábamos igual de endurecidos y posiblemente también igual de cegados que los de Sodoma, pero gracias a la voluntad, gracias a la gracia de Dios, vale la repetición de la palabra, y pues ahí es donde nosotros podemos entender esa magnitud de lo que Dios nos está hablando. ¿Sí? Por eso Jesucristo le hace un llamado muy fuerte a estos líderes religiosos que están cegados. Por eso le dice ciegos, guías de ciegos. Ustedes que deberían estar conociendo, que deberían conocer la revelación, que deberían conocer quién soy yo, están cegados y prefieren ir tras la corrupción igual que lo estaban los de Sodoma. Por eso llega ese juicio tan grande. Por eso también Pablo en Romanos 1 del 21 al 28 también habla de esa mente reprobada, de aquellos que están en decadencia, que en vez de buscar la voluntad y querer hacer lo que Dios dice, pues prefieren hacer todo lo contrario a lo que Dios está pidiendo. Prefieren ir tras hechicería, tras idolatría, tras todo eso, aún conociendo la verdad, rechazando realmente la luz. Y por eso llega el entendimiento totalmente cegado, como lo dice 2 Corintios 4:4. ¿Sí? Llega el momento en que se pierden, en que están tan velados y llegan a reproducir esta misma maldad al momento, hasta el punto que posiblemente se va a convertir en ¿qué? En perversión. Lastimosamente, ¿no? Y esto es algo que nos muestra esto. Y ahí es donde debemos de tener cuidado en todo esto que estamos viendo, ¿sí? Directamente. Y ahí es donde vemos esta frontera que marca todo, ¿sí? Por lo menos siempre hay mensajeros donde muestran la gracia, donde muestran la voluntad de Dios y donde están hablando del único refugio que les puede dar la salvación. Donde vemos en los 120 años que Dios le da, antes del juicio, antes del diluvio, les da 120 años mientras que Noé construye el arca para que el pueblo se vuelva a Dios, para que se arrepienta, para que quiera estar ahí. Pero ¿qué prefieren? Irse en contra de él. Lo mismo pasa en el tiempo de Lot. Manda mensajeros para advertir y para mostrar lo que va a pasar, pero ¿qué prefieren? Cerrar esa puerta de salvación y irse a arremeter contra ella, y la respuesta es que no, no queremos salvación. Y curiosamente eso es algo que el pueblo de Israel también dijo. Muchos de los profetas les hablaban y le decían, venga, conviértese, envuélvase a Dios. ¿Y qué dicen? No nos volveremos. Y por eso, pues, el juicio contra Israel, pues, no ha sido poco. No solo la casa del norte, sino también la casa del sur, ¿no? Entonces, estos mensajeros, pues, traen realmente una salvación, pero no la quieren escuchar. Por eso Jesucristo, Yeshua, declara en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare. Para entrar en él hay que saber y distinguir cuál es la puerta correcta.
Y para distinguirlo tengo que, ¿qué? Que conocerlo, saber qué es lo que él me pide, saber y mirar qué dirección tiene. No es lo mismo cuántas puertas no hay en la ciudad, pero una sola que es la de tu casa. Y hay que saber distinguirla y hay una dirección a la cual tienes que llegar, pero tienes que conocer el camino para poder llegar allí, para poder aceptarla. Dios nos da la salvación por gracia, Dios nos da la salvación por misericordia, pero eso no quiere decir que tengas que seguir igual, que no tengas que hacer ningún cambio. Es todo lo contrario. Tienes que caminar hacia esa puerta y eso requiere cambios, requiere dejar ciertas cosas para poder llegar a ser como Él lo pide. Por eso necesitamos mantener esas lámparas encendidas, tener ese aceite para que no se me apague la lámpara con tal de que mi esposo cuando llegue no me encuentre desprevenida, como le pasó a las 5 vírgenes insensatas, como lo vemos en Mateo 25. Es una advertencia. Ahorita estamos en la era de gracia, pero hay un límite y hay un tiempo donde ya Dios dijo, acá empieza el juicio. Y esto es algo que nos muestra esto. Dios estaba mostrando misericordia con Sodoma, con Gomorra, con estas 5 ciudades, pero estas ciudades nunca quisieron escuchar. Prefirieron irse en contra de todo, ¿sí? Yo nada más quiero dejar una pregunta muy obvia. ¿Por qué los ángeles no actuaron desde el principio? ¿Por qué los mensajeros del Eterno no actuaron desde el principio? ¿Por qué lo tuvo que salir a tratar de defenderlos? Si ellos se podían defender solitos, ¿no? Y es un ejemplo que el Señor nos deja, ¿no? Tienes que hacer también lo que te corresponde. Él está detrás de ti, Él está para respaldarte, para soportarte, pero tú tienes que mostrar esa sinceridad de buscar al Señor, de mostrar ese temor del Eterno, ¿sí? Y necesitamos hacerlo, porque el Señor bien fácil pudo evitar eso, ¿sí? ¿Por qué no los cegó desde un principio a los, a los pobladores de Sodoma? Entonces, es algo que debemos considerar. Y ya me quedé en Isaías, déjenme regresar a Génesis porque tenía algún otro comentario, va a ser rapidísimo. Génesis 19, voy a empezar en el 19:9. Te haremos más mal que a ellos, les dicen, y hacían más violencia a Lot. Entonces, vámonos a quedar con esa pregunta. ¿El Señor qué quiere? Que tengas temor de Él. Y la próxima clase abundaremos un poco más en nosotros seguimos equivocados porque no somos hebreos, nacimos en el extranjero, en la dispersión, pero nosotros queremos seguir con ese concepto de perfección, ¿sí? Que en el hebreo no existe y que realmente el Señor quería mostrar que la justificación de Lot era por él y no por Lot, no por el mismo Lot, ¿no? Como lo explicó perfectamente Juliet, pero para eso pues tenemos que entender el término que se utiliza en hebreo para cuando se habla de perfección, y eso implica tal vez madurez espiritual, ¿sí? Madurez espiritual, porque a Job también le habla de ser un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero eso tampoco quiere decir que, que Lot era perfecto en nuestra idea de perfección, ¿no? Entonces, también tenemos que
meternos en la cabeza eso. O sea, el Dios no nos exige la perfección, lo que nos exige que es que le busquemos. Lot ya se había equivocado, había tomado ventajas, se había ido a las tierras que él creía que le iban a traer riqueza, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que Lot corrige, ¿sí? Lot regresa al camino y por eso el Señor le da la oportunidad y por eso dice, ok, quiero ver que realmente me temes, enfrenta a la multitud, ¿sí? Lot enfrenta a la multitud y arriesgando su vida, todavía ofreciendo a sus hijas, que como bien nos lo dijo Juliet, no era una decisión del agrado de Dios, pero en la imperfección de Lot era O sea, lo una correcto. solución para que no le hicieran nada a los representantes del Señor, ¿sí? Entonces, pues vámonos con eso. Señor, Padre Celestial, te damos gracias, gracias Padre, porque tú haces tu obra en nosotros y porque tú nos quieres recordar que debemos estar preparados, que debemos estar en esa búsqueda, como lo dice en Ageo, el estar buscando y buscando y buscando de ti, no alejarnos de tu presencia, sino que estar ceñidos a lo que tú nos llamas, a lo que tú nos pides, Padre, que es seguir ese camino, esa dirección para reconocer esa puerta y esa única puerta de salvación, esa única arca de salvación que es Yeshua, Padre. Ayúdanos a caminar de acuerdo a lo que tu instrucción dice. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a comprender todo esto que estamos estudiando. No es fácil de asimilar todos estos términos, todos estos contextos y todas estas similitudes que hablas a lo largo de las escrituras, pero entre tú más nos hablas, más entendimiento nos das y más reconocemos que tú ya mostraste tu plan desde el principio, Padre. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos de ti, a permanecer dentro de tu pacto, dentro de lo que tú nos llamas, a permanecer en ese pacto de sal contigo para poder salvar nuestras vidas, para saber que solo en ti encontramos esa salvación, solo en ti vamos a tener esa misericordia y esa gracia, en vez de estar en juicio. Por eso nos dice que no estamos para ira, sino para misericordia, para salvación, Padre. Y acá es donde realmente lo podemos entender. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por todos los que están acá, que seas tú enseñándoles mucho más, dándole más el entendimiento y sobre todo a aquellos que vayan a ver el video. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén.